Profesor, buenas noches. Buenas noches, Profesor, buenas profesor. noches. Buenas noches, ¿cómo está? Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo Profesor, está? buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Seis. Tomás Miranda Jiménez, Montañez, la Escondaví.
profesor. Buenas noches. Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, profesor. profesor. ¿Cómo están? Buenas noches. Noches, profe. ¿Cómo están? Buenas noches, profesor. Buenas. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo están? Vamos a empezar la clase, ¿ya? Vamos a empezar. El tema de hoy ya es semana 5, 6. Semana 6, preservación de los recursos naturales. Los recursos naturales es todo pues, lo que en sí nos ofrece la naturaleza. Todo aquello que ha dado producto de la evolución o desde el punto de vista teológico de la creación. No, los recursos naturales son propios de la naturaleza, o sea, aquí donde no ha intervenido la mano del hombre. Esos productos, el hombre los aprovecha. ¿Para qué? Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Para su bienestar, ¿no? Seguridad y progreso. En este caso, mira, hablando de recursos, analicemos el Perú, o de repente nuestra región. El Perú, a lo largo y ancho, tiene recursos. Y esos recursos se están aprovechando, ¿quiénes? ¿No? El Perú es rico en recursos naturales. Tenemos tres regiones, como se dice, ¿no? Tenemos 3 recursos, los principales, los que figuran en nuestro escudo, ¿no? Entonces, miren, de ahí nomás analicemos de cuál histórico es la evolución de nuestros recursos, en nuestro suelo patrio, y que a medida que ha ido pasando el tiempo, ha sido producto de su explotación, y sigue todavía la explotación. Y ahí pues, los críticos, los analistas, ¿no? De que está bien que se exploten los recursos, pero debe haber sostenibilidad, ¿no? Está bien que se exploten los recursos, pero tiene que haber sostenibilidad. Es decir, que se explote para hoy, para la generación de hoy, pero también que queden para las generaciones que vienen. ¿No? Pero el tema es, acá, preservación de los recursos naturales. ¿Qué sería, no, si todos los años se sigue explotando y explotando? ¿Cómo sería, por ejemplo, a las futuras generaciones? ¿Cómo irían a aprovechar ellos los recursos naturales? Entonces, por eso estos temas que se tienen que oscilar o desarrollar en el ámbito de la empresa, con administración de empresas. Hay que conocer mucho de esto. Entonces, en sí, una vez más, los recursos naturales, todo aquello que ofrece la naturaleza, ¿no? En diferentes especies, en diferentes formas. Líquido, gaseoso, sólido, recursos naturales. Que de hecho, todo recurso es aprovechado para un bienestar, para una seguridad. ¿No? Y ustedes son testigos que en nuestro país, el Perú está lleno de empresas. Y que explotando nuestra riqueza, nuestros recursos. Entonces, ahí nomás demos cuenta la gran cantidad de recursos naturales que tenemos. ¿Por qué es importante los recursos naturales? Es importante. ¿Por qué es importante? Porque permite, ¿no? Permite en un gran sentido la sostenibilidad económica. Hablamos en este caso de Perú. Permite la sostenibilidad económica de un país en este caso.
¿Qué sería, por ejemplo, miren, con esta pandemia, se paralizaron las actividades económicas, se dejaron explotar los recursos naturales. La minería, por ejemplo, hoy en día, que es el recurso que genera más ingresos al Perú. ¿Se dan cuenta? Miren, ¿por qué es importante preservar nuestros recursos naturales? Se explota la minería, se extrae a su grado mayor, o sea, en su totalidad. No queda nada en los recursos, queda inservible o desértica esa tierra, por ejemplo, hablando de la minería. ¿Sí? Vayamos, por ejemplo, a la agricultura. Las empresas agroexportadoras que han venido, la cantidad de hectáreas de terreno las hacen producir, a como producía el peruano, no, 10, 15 veces más que el peruano, producto de la agroquímica. El suelo se está protegiendo, se está preservando, no, se está destruyendo. ¿Se dan cuenta? Miren cómo es necesario la importancia de preservar los recursos naturales. El agua, por ejemplo, recurso vital importante. La sobreexplotación o el uso irracional del agua que está ocasionando hoy en día. Ya su escasez. Entonces, inclusive tanto es, por ejemplo, el uso irracional del agua, que ya se está haciendo estudios sobre el uso del agua del mar. Entonces, de ahí la importancia de preservar nuestros recursos. Los vegetales, las plantas, por ejemplo. Se está talando, no de ahora, sino hace muchos años. ¿Pero qué ocurre? Por no preservar, ahí está. Los cambios climáticos, por ejemplo, los cambios climáticos. ¿Qué hace con los cambios climáticos? Los cambios climáticos, o sea, los cambios de clima, no contribuye a la vegetación su apoyo, su ayuda como antes. ¿Por qué? Porque existe menos. Si bien es cierto, es necesario explotar los recursos, sí, yo también estoy de acuerdo, pero renovar. Si yo talo un árbol, planto 2 o 3, y no solamente plantarlos. ¿Por qué? Porque esa planta tiene que regarse, tiene que crecerse, tiene que cuidarse, tiene que preservarse. Esos son los protocolos que deben hacer las autoridades peruanas ante las empresas que vengan, por ejemplo, de otros países, a explotar nuestros recursos, que lo exploten, pero que cumplan ese protocolo, ¿no? Así como destruyen, que dejen otro recurso de sostenibilidad. Los minerales, por ejemplo, ya lo sacaron, ya lo explotaron, nos dejaron sin recursos. ¿Qué otro recurso puede existir aparte de los minerales que genere una sostenibilidad, por ejemplo, de la sociedad para que pueda estar en completo grado de bienestar, de desarrollo? Eso debe ser protocolos de explotación ante los recursos naturales. Por eso que es importante la explotación de los recursos naturales. Seguimos. Categoría de los recursos naturales. Acá, en estas categorías los han considerado como los bióticos y abióticos. Los abióticos son los que tienen vida. Y de esos, materia viva genera otros productos. Categoría de los recursos naturales. Hablando en categorías, no clase ni clasificación. Categorías, bióticos. Materia viva, que al morir, al descomponer, generan un producto. En el caso, por ejemplo, el petróleo. Del petróleo, sus derivados. Hoy en día, por ejemplo. Mire cómo estamos. Se está necesitando oxígeno, mire, oxígeno, para salvar vidas. Plantas generadoras de oxígeno. ¿De dónde sacamos el oxígeno para salvar vidas hoy en día ante esta pandemia? Se dan cuenta lo necesario que es preservar los recursos naturales. Así, por ejemplo, como las materias vivas, al descomponerse o a acabar su ciclo de vida, generan productos o llamados recursos que van a ocasionar un bienestar ante su explotación para una sociedad. ¿Por qué no pensaron, por ejemplo, muchas veces se da un Ministerio del Ambiente? Ese Ministerio del Ambiente hoy en día es donde tiene que, por ejemplo, hacer prevalecer el por qué no puede ampliar la cobertura
¿Por qué no puede tener más, si se puede decir, no, ser más amplias sus funciones de trabajo a futuro? Yo he escuchado hace unas horas unos analistas internacionales. ¿De dónde sale el oxígeno? El oxígeno, por ejemplo, ¿de dónde sale? El oxígeno, por ejemplo, ¿de dónde sale? ¿De dónde lo fabrica? ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Muchos dicen, no, las plantas. ¿Cómo sacamos el oxígeno de las plantas? No, del aire que está en el espacio, de ahí el oxígeno. ¿Cómo? ¿Cómo? Ministerio del Ambiente. Hoy en día, el oxígeno fuera gratis para todos, un costo ante esta pandemia. Pero recién lo están haciendo industrialmente, ya tecnificado. Pero ¿por qué no como recurso, materia bruta, prima, que tenemos como recurso, por ejemplo? ¿No lo han pensado? Porque nunca ha sido importante. Ministerio del Ambiente, para que no haya contaminación, listo. Nada más, ahí quedó. Y el resto, hoy en día se necesita. Por eso, ustedes que van a ser futuros empresarios, hay que ir viendo desde ahora los sucesos de hoy que sirvan como experiencia para el mañana. Si algún día tienen un cargo público o van a ser gerentes o administradores o dueños de una empresa, vean lo tan importante que son nuestros recursos en momentos como este. Categoría de recursos naturales abióticos, es lo que decía. Lo que no deriva de materia orgánica, o sea, el suelo, el agua, los minerales. Yo siempre voy a redundar, por ejemplo, lo que es en el suelo y en el agua. Un suelo débil, un suelo, por ejemplo, degradado, no sirve, no va a servir. Un agua contaminada no va a servir. Si yo, por ejemplo, voy a tener mi empresa de aguas gaseosas, ¿sí? Necesito el tratamiento del agua y debo conocer desde ahora, por ejemplo, qué recurso. ¿Por qué creen a veces que hoy en día se están sacando? Miren, el recurso agua. En otros países ya lo venden así como venden aguas minerales acá. Los aguas minerales acá. ¿Lo están vendiendo? ¿Lo venden acá? Un ratito. Bueno. En otros países los están vendiendo, como vendían acá, por ejemplo, embotellado. Todo venden agua mineral. Felicitaciones. Listo. Con el tiempo, así como están vendiendo hoy en día el agua envasada, así va a ser el trayecto del agua. ¿Quieres cocinar? ¿Cuánto vale tu botellito, tu litro? ¿Sí? Necesitas para tal uso por botellito envasado. ¿Por qué? Porque mira al extremo que están llegando la destrucción, la degradación de nuestros recursos naturales por no preservarlos. Ica, por ejemplo. Miren, Ica es una zona declarada en emergencia por el agua. Hay zonas en Ica, urbanizaciones muy bonitas, con unos arbolitos llamados ficus enanos, muy bonitos, ornamentales. Pero ese arbolito diario consume 100 litros de agua. 100 litros. Diario. Imagínense la capa freática. Imagínense el agua que consume. ¿Nosotros cuántos litros consumimos? ¿Cuántas aguas nos quedan? ¿Que estemos en contra de la población? No. Yo estoy de acuerdo. Pero ¿saben qué? En plantaciones que cuiden nuestros recursos. Hay una ONG que se formó aquí en Ica, Gamaliel Velarde. Ha hecho una zona experimental en un fondo agrícola Chape. Creo que no tiene no sé cuántas hectáreas, están vendiendo zona experimental de plantas que no necesitan regarla. Necesitan solamente del ambiente, de la humedad atmosférica para alimentarse. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Cuide el agua, cuide el agua. Ajá. Preservación de recursos naturales. ¿Sí? No debilito mi tierra donde está esa planta. ¿Sí? Y con esa planta purifico el ambiente, aire. Esos son proyectos para preservar nuestros recursos naturales. Seguimos. ¿Está desarrollado los recursos naturales?
Acá tenemos, recursos potenciales. ¿Cuáles son los recursos potenciales? Su nombre mismo lo indica. Son los recursos que son una potencia, los minerales. En este caso, petróleo. ¿Se dan cuenta? Son potenciales, o sea, que generan gran cantidad de ingresos a un determinado lugar. Hay países en el mundo que solamente viven del petróleo. Sí, otros que solamente viven, por ejemplo, de la pesca. El Perú es un país que tiene la suerte, por ejemplo, pesca, agricultura, minería. Mire esa suerte que tenemos. Tenemos recursos potenciales. Pero para que estos sean potenciales, hay que tiene que existir preservación, sostenibilidad. Explotarlo hoy, pero que queden recursos para las generaciones que van a venir. O sea que, si nosotros queremos hoy satisfacer nuestras necesidades, que las generaciones que vengan también satisfagan sus necesidades. Esos son recursos potenciales con sostenibilidad. Los recursos actuales. Hoy en día se utilizan recursos sin cantidad. A diestra y siniestra. Un ejemplo, el agua. Regamos nuestro frontis, nuestro jardín, todo. Porque la verdad, existe cantidad de agua. Pero si nosotros queremos regar unas plantas ornamentales, ya no, pues, en esa forma que lo hacíamos, por ejemplo, sin cultura ecológica, por ejemplo, regar ya de una manera más sofisticada, más tecnificada, adaptar las plantas a un río donde no consuma mucha agua, pero mantenga unas plantas. Nuestros recursos actuales. ¿Se dan cuenta? Lo vegetal, las plantas, los árboles, donde sacamos las hojas, esas hojitas para los cuadernos, para los libros. ¿Cuántos árboles se talan diario para sacar las hojas? Son recursos actuales. Generan una economía, generan una comodidad, un bienestar, sí. Pero esos recursos no deben ser actuales en el 2020, deben ser actuales en el 2021, 2022, así. Preservar recursos actuales. ¿Se puede usar en cantidad? Sí. En calidad, también. Pero no se olviden, usarlo siempre preservando. ¿Ya? Seguimos. Estado de desarrollo de los recursos naturales, recursos reserva. Son aquellos recursos que nosotros utilizamos, explotamos, pero siempre guardando algo. Siempre conservándolo. La papa, por ejemplo. La papa. Tengo un amigo que trabaja en una zona experimental en la sierra, donde me dicen, por ejemplo, que cada día ya consumen variedad de papa y tienen un laboratorio mismo, donde experimentan el cruce de una papa con otra y van sacando variedades y variedades, o sea, reserva. ¿Qué quiere decir con eso? Un ejemplo, yo utilizo la papa A este año. Le agarró la plaga, se infectó, utilizo la papa B. Le llegó el momento que le hizo mal el aire, la lluvia, el viento, o la plaga, uso la papa C. Miren, recursos de reserva. Esos son proyectos, esos son experimentos en base, por ejemplo, a lo que es la preservación de recursos naturales. Y eso, por ejemplo, ustedes deben tener muy en cuenta, ya que han elegido esta carrera de administración de empresas. La carrera de administración de empresas es muy bonita, entre comillas, muy experimental, porque van a aprender muchísimas cosas, muchísimas cosas. Yo les aconsejo que el día que ustedes desempeñen una carrera administrativa, nunca se conformen con un solo cargo. Roten, hagan roles administrativos. A eso les aprende más. Si en una empresa, por decir, no, ya yo he girado en base a 4 cargos que he repetido la misma experiencia, vayan a otra empresa, aprendan más. Y si veo que es la misma empresa, crean otra empresa, no necesariamente grande, para aprender. Pueden ser empresas pequeñas o medianas. Ahí van a ver la experiencia o los conocimientos que van a ir adquiriendo a través de todos los casos, hechos, sucesos, hasta problemas. Los problemas son una experiencia, no es un fracaso. Los problemas jamás son un fracaso, es una experiencia. ¿Por qué? Porque te va a hacer pensar dónde fallé,
¿Dónde cometió el error? Acá fue, listo. Para la próxima no me va a pasar. Eso es experiencia. ¿Me entienden, jóvenes? Bien, hasta acá preservación de los recursos naturales. Y a partir de mañana, con más calma, entran a la plataforma, desarrollen sus temas, sus tareas que estoy dejando ahí. Más bien, Miranda, el alumno Miranda. Dígame, profesor. Miranda, hice el reporte ya de las notas, ya están en el sistema. Más bien, habían unos alumnos que tú me habías comunicado que tenían unos impases, más bien sí, creo que la alumna Yupa, había otro alumno, y veo que ya aparece en lista. Si existiera algún otro alumno así, comunicarme con anterioridad para poder regularizar sus trabajos de presentación. Bien, recuerden siempre existe la flexibilidad, siempre existe una forma. No, yo entiendo a veces el trabajo, la distancia y la misma situación por la que estamos pasando se nos hace muy difícil, pero siempre hay una salida cuando hay flexibilidad. Bien, jóvenes, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda antes de cerrar la clase? ¿Alguna duda? Bien, ¿no hay? Profesor, Dígame. hay tarea porque la plataforma no sale. Ya, les digo con mayor calma a partir de mañana, con tranquilidad nomás, con tranquilidad, mañana con calma entren, ahí van a estar las tareas, no se preocupe. Siempre repito, alguna duda o algo que no entiendes, me comunican a través de su delegado para poderlos orientar. Ok, profesor. Bien, ¿alguna consultita más para poder cerrar la clase? Gracias, profesor. Listo. No viendo otro tema que nos vemos. Ok, Ah, cuídese. Nos vemos en la profesor. próxima clase, jóvenes. Cuídense mucho. Suerte y cuidado. Buenas Chao, noches, profesor. profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Profesor. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Profesor, disculpe. ¿Ve? Profesor, ¿Sí? tengo una pregunta. ¿Ya? Dime. Dime. Ahora que estamos hablando de los recursos humanos, como podemos apreciar, hoy en día las personas no toman mucho interés en este tema. Si a su punto de vista, ¿cómo usted, no sé, podría... Dime. a su punto de vista, ¿cómo usted podría mejorar esta situación? O sea, ¿cómo dar a conocer la preservación de los recursos naturales que son importantes? Ya. Mire, dos cosas. Se habla, por ejemplo, de protocolo, se habla de convenio, se habla de compromiso. Funcionan, como se dice, a mitad, a medias, ¿no es cierto? Para que esto cambie, tiene que existir aptitud de conciencia. Aptitud de conciencia, partir de uno mismo. Dos, o sea, que cambien uno mismo, que cambien. Todos debemos cambiar. Si este protocolo, no aceptas. Convenio, no lo cumple. O sea, necesitamos actitud de conciencia. Cambio de persona. En la actitud propia de la persona. Dos, que las leyes sean más drásticas. Más drásticas. En el Perú las leyes son muy frágiles, muy débiles. De tal manera que cometió un error, llamada de atención, algo simple, algo sencillo, por eso ¿qué hubiera si fuera lo contrario? No entiendes a buenas maneras, como se dice, y te aplican una buena ley, ¿creen que volverás a cometer? No. Por ejemplo, ahora lo que están traficando, un ejemplo nomás, con los medicamentos por el COVID. Están abusando. Pero si hubiera, por ejemplo, cadena perpetua, aquel que esté traficando con los medicamentos, o sea, adulterando los precios, ¿creen que la gente o las personas se dedicarían a ese tipo de actitud?
Ahí van a cambiar. Entonces, algo parecido tiene que ocurrir. Aptitud, cambio de conciencia, que la persona cambie, que tenga conciencia de lo que hace. 1, 2, leyes más drásticas. Leyes más drásticas. Es como decir que los valores vienen de casa, o sea, uno mismo tiene que aprender. Exactamente. Por ejemplo, las autoridades no MRB, los alcaldes, miren, en vez de regalarle a la gente que necesita, si una canasta pues, vale 50 soles, le han puesto por 150. ¿Cómo pueden llegar a un acto de corrupción? Con el dolor, con el hambre, con la necesidad de la gente. ¿Por qué no, por ejemplo, a ver, alcalde que ha cometido este tipo de error, cadena perpetua? A ver si lo van a hacer. No lo hacen. ¿Por qué? Porque las leyes son bien frágiles, bien débiles. Pues mi idea a mí es, como punto de vista como profesor, aptitud, cambio de conciencia, como dices tú, desde casa, de ahí empezar. Que de ahí salga una aptitud diferente. Y 2, las leyes, que sean drásticas, complementadas. Es mi punto de vista personal este choque, ¿no? Sí, profesor. Listo. Por ejemplo, porque yo he visto en el caso de Arequipa, las ciudades son más limpias. Si tú botas en un papel, te ponen sanción, creo, o una multa, la municipalidad. Claro. Porque ahí Arequipa y Trujillo Ajá. son una sociedad bien limpia, pero ¿qué pasa? Tú no puedes, hay lugares donde tú puedes ir a arrojar en el tacho. Por más menor que sea tu falta ante la higiene o ante la basura, para que me entiendan, hay castigo. Te hacen barrer, imposibilitado, así como decirte la inmovilización, igualito. No te permiten salir, te castigan hasta que te enseñen, o sea, a cambiar de actitud, que tengas conciencia de lo que haces. Sí, estoy de acuerdo con usted, profesor. Creo que la educación viene de casa y nosotros, si no aprendemos a las buenas, tenemos que aplicar leyes, como usted dice, o normas las cuales podamos cumplir, porque hay veces que plantean normas o leyes, pero no las cumplimos simplemente por el hecho de que ya sabemos que las leyes, algunos no las aplican. O sea, dicen, por ejemplo, si haces tal cosa, vas a pagar tal multa. Y te dan un plazo de tiempo para que pagues, por ejemplo, 1 año, y nunca lo pagas. Y no pasa nada si no lo pagas. En otros casos, tienes que pagar al instante. Y si es una multa, por ejemplo, ¿cuánto? 50 soles, 500 soles. No, muy débil, pues, muy débil. Que te pongan 5.000 soles, por ejemplo. A ver si te va a dar ganas de cometer el acto otra vez. No, ya no te queda ya. O sea, las leyes tienen que ser más rígidas, más fuertes, más estrictas. Bien, ¿alguna preguntita más? Bien, Choca, no te preocupes, tienes tu nota ya. Listo, nos vemos la próxima clase. A cuidarse, jóvenes, a cuidarse.